Molt bona tarda, Àngel Garrido, com estàs? Com tens la veu? Molt bona tarda, Rocío, Eli. Pues fantásticamente. Ya sabéis que tengo una veu espectacular, profunda, llena de sabiduría y profundidad. Así que vamos a darle caña, vamos a darle cuerda a esta voz y a contar un par de cositas. Bueno, hoy ya veo que el programa va sobre este fundamento de la radio que es, ni más ni menos que la voz. Bueno, fundamento así, porque últimamente también los programas de radio también se graba mucho la imagen y bueno, es bastante normal ver programas de radio que luego tienen su vídeo en YouTube. Como ejemplo tenemos pues Nuestro nosotros caso. mismos, donde la gente si... A ver, no somos si pioneros queréis... de nada, ¿eh? Tampoco, nada de shame on us. O sea, Sí, aquí sí, todo sí. el mundo lo está haciendo así. Exactamente. Así que si nos estáis escuchando por la radio, ya sabéis, si queréis ver nuestras preciosas caras y nuestros preciosos fondos que nos ponemos, entrad a YouTube y podéis ver tanto la voz como la imagen. Bueno, lo que iba diciendo, la voz. La voz es algo súper importante en el País Llobregat. De hecho, es una cuna de voces de calidad. Como sabéis, pues tenemos gente como la cantante Aitana Exacte. de Sant Primer Climent nombre que no has dit. de Llobregat Rosalía. o a José Galisteo. No sé si conocéis a José Galisteo, concursante de Operación Triunfo de la edición 2006 y procedente de una de las cunas del canto como es Viladecans, Joder, el Baix de Llobregat, también ¿eh? vengo yo. ¿Qué le pasa al Baix Llobregat con Operación Triunfo? Que hay como tantos extriunfitos del Baix. Porque estamos cerca de los platos. Ahí es. Exactamente, exactamente. Un día tenemos que hablar de esto también, de la relación del Baix Llobregat con los talent shows y con Operación Triunfo en concreto. Pero bueno, eso ya lo Jolín. dejamos para el episodio del canto, para cuando sea el Venga. Día Internacional del Canto. Llegará. El programa de hoy entiendo que vamos a hablar un poquito de voces, pero desde el punto de vista un poquito más chill, más tranquilo, de voces en plan más sosegados. Así que he pensado, bueno, ¿por qué no hablar de una de las profesiones más bonitas y con más historia que hay en el mundo visual? El doblaje. Nice. Sí. ¿Os mola el Bien. doblaje o qué? ¿Veis mucho contenido doblado? Siempre que veo animación, sí. Claro, es como que respeto el trabajo del doblaje, pero porque claro, es como no todo el mundo puede estar leyendo a la vez, o sea, o directamente leyendo, porque es como en plan, nosotros, claro, es como piensas en el doblaje como si fuera en plan una herramienta, oh, estás cargando el trabajo de los actores o lo que sea, y de bueno, pero hay gente tan Claro. invidente que no puede leer estos subtítulos y no entiende el idioma, por ejemplo, Exacto. es útil también. O por ejemplo, yo pienso mucho en la generación de mis padres que no entienden inglés y que no entienden esta cultura de ver las películas en original. ¿Por qué mi madre va a tener que hacer el esfuerzo de escuchar algo en un idioma que no le apetece oír? Es como una herramienta de acercar el cine a aquellas personas que no. O sea, y de hecho, a mí hay una cosa que me pasa con el doblaje, que es que todas las películas que yo vi de niña en castellano, me cuesta muchísimo verlas ahora en inglés, y muchas películas que yo he visto, sean de animación o no lo sean, eso da igual, sean live actions, que yo veía de pequeña en castellano, ahora los veo en castellano o en catalán. Es como las nuevas películas que yo he ido viendo a medida que crecía, ya las empecé a ver en versión original, pero es como que tengo respeto absoluto a las películas que originalmente las veía en catalán o en castellano, lo que fuera. Y de eso vamos a hablar hoy, de la gran huella que ha dejado el doblaje, sobre todo el doblaje catalán en nuestra generación, porque es verdad que hay un montón de series que, es lo que tú dices, que ya no te las puedes imaginar verlas en su idioma original, porque tú has crecido con ellas y son las que te han acercado el idioma casi, o sea, son casi las culpables de que hablemos mínimamente bien, ¿sabes? Más que Sí. lo que te enseñaban en el cole. O sea, vamos a ver, toda la cultura de anime que tenemos en Cataluña, gracias al K3 y al Super 3, vamos a ver, o sea, ¿quién se le ocurre, qué catalán o catalana se le ocurre ver un anime que no sea en catalán? ¿Nos parece como rarísimo? Todos los animes que veíamos de niños, toda la cultura de los 90 y los 2000, ¿no? ¿O qué? Exactamente, sí. O sea, todos los animes que se produjeron de los 80 en hacia adelante, o sea, es como impensable, ¿no? O sea, se me hace muy raro ver a Son Goku hablando en su lengua original.
Y es que no hablamos solo de una o dos series, hablamos de un montón de pelis y series que se han doblado, sobre todo al catalán. O sea, hablamos de Bola de Drac, de Sakura Cazadora de Cartas, series como Detective Conan, One Piece, Gatigos, Total, Espies de Veritat, Todas. Ranma, Doctor Slam, Musculman. Ranma, sí. Inuyasha, Es una pasada. Doremi. Ya te digo, o Todas. sea... Y no solo hablo de que el doblaje catalán ha marcado por acercarnos a series que en aquel momento parecían impensables de traer por la época, ¿no? Porque en aquella época todavía no había internet, no es como ahora, ¿no? Que, no sé, el niño de ahora quiere ver Naruto y entra en la página web y entra en Anime FLV o donde esté y se la ponen japoneses con sus subs y tirando, ¿no? No, antes eran series que, jope, en los 90, en los 80 era algo exótico que te ponían y que se arriesgaban a doblar. O sea, era una cosa súper curiosa. Y bueno, aparte de todo eso, también la labor pedagógica que hicieron, ¿no? Sobre todo con eso, lo que decía, el doblaje en catalán, ya que es muy probable que si Son Goku no tirase los Kamehamehas en catalán, medio Baix Llobregat no sabría palabras tan célebres como, no sé, imbécil, capsigrany, merdetes seques, Julio sin manefles... Literal. Ese doblaje tan fino que tenía, que nos enriquecía tanto el léxico. Pero bueno, vamos a hablar de por qué y dónde empieza esta colección de series dobladas al catalán. O sea, la cosa viene de lejos, la cosa viene de muy lejos. Todo empieza en 1931, con el primer doblaje en catalán, que fue una película francesa que traducido era Draps y Ferrubey, dirigida por André E. Chotin, bueno, escrito Chotin, pero imagino que en francés se diría de otra manera. Y para que veas la importancia de este hecho, no es que solo fuese la primera película doblada al catalán, sino que también fue la primera película doblada en toda la península ibérica, en 1931. Se hizo en los estudios Trilla, Pioneras. en Barcelona, totalmente. Y eso hizo que la ciudad se convirtiese en algo así como en la capital del doblaje, o sea, bueno, un poco los pioneros. Y es muy curioso porque en aquella época se ve que la gente era muy quisquillosa con el tema del doblaje, ya que estos eran de muy mala calidad. O sea, os doy una crítica para que veáis un poco lo que pensaba la gente en aquel momento de un doblaje. O sea, la crítica està en català. El doblatge d'un film conté tres elements: la sincronització, el tiratge i la reproducció. El doblatge nacional comença ja a fallar amb el primer element. La sincronització és feta per mals actors. Manipulats en estudis de l'ira, el tiratge és elaborat amb aparells molt primaris i la reproducció està tan mal feta que surten cintes passades de fotografia completament ratllades i plenes de soroll. Eso significa que las películas salían, bueno, técnicamente un poco así, asá, de aquella manera. Me hace gracia que la gente ya se quejara del doblaje en aquella época, teniendo en cuenta que cuando no existía, o sea, las personas que han estudiado historia del cine lo saben. Las películas, sobre todo en España, y no estamos hablando de 1930 y pico, estamos hablando de películas de muchos años más tarde, de los 60 y tal, que el sonido directo en España era prácticamente nulo. Todas las películas se doblaban luego, pese a que fueran españolas, las voces de los actores se doblaban en estudio. Entonces, es como que tenemos en cuenta que la cultura del doblaje únicamente concierne a algo del idioma, y no es verdad. O sea, hay una gran cultura española de doblaje en los años 60 y incluso un poquito antes, que es eso, que el sonido directo que no era... Sonido Exactamente. Era postproducción de sonido todo. Exactamente, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Ya que mira, sigo con otra crítica que también me hace mucha gracia, que es súper curiosa, que es de que en aquella época ya había la controversia entre si ver una película en versión original o doblada. I dice així: és discutible que a la majoria d'espanyols els repugni el doblatge dels films estrangers. Personalment ho odiem. Però si considerem els informes que els jugaters competents ens subministren, només a les grans ciutats i encara a les sales d'estrena rigorosa, els films doblats al nostre idioma són mal vistos i rebutjats. O sea que en los años 30 ya había cierto snobismo verso al rodaje. O sea, ya había peña diciendo, guau, tío, no, yo prefiero el material original, ¿no? No me pongas subtítulos. Bueno, todo eso cambia. Después de los años 30 ya viene la guerra civil y con ello el franquismo, cosa con la que se censura totalmente el doblaje en catalán,
pero que por contra potencia a saco el doblaje en castellano y como tú bien dices, Eli, es donde se crea la cultura del doblaje esa que luego más adelante nos ayudaría a volver al catalán también. ¿Qué quiere decir con esto del franquismo? Que todo tenía que estar doblado, todo, no podía haber nada que no fuese en la lengua del imperio. Entonces, o sea, tenía que estar doblado y luego también censurarlo. Así que muchas veces los dobladores doblaban escenas que luego iban a ser recortadas y muchos actores se quejaban en plan, tío, o sea, vamos a doblar una escena que luego la vais a recortar porque, no sé, pasa X cosa. Y era como muy, muy rara la situación. Pero bueno, la cosa es que se doblaba todo. Eso se tradujo con más y más trabajo para los estudios de Barcelona, que fueron mejorando de calidad poco a poco hasta convertirse en los mejores del país. O sea, tanto a nivel de actores, artístico, como a nivel técnico. Es la época de los 50, los 60, donde ya empezamos a hablar de dobladores, pues bueno, tipo pues, Constantino Romero, que seguro que más de uno lo conocéis. Hombre. Bueno, Joder. teniendo esta Gran base técnica, Sí. teniendo esta base técnica y artística tan buena, la cosa estalla cuando en el 10 de septiembre de 1983 pasa una cosa muy importante, que es que se inaugura TV3. Y entonces a partir de este momento, toda esa base que tenemos se enfoca a traducir el contenido, o sea, a doblar contenido en catalán. Ujú. En concreto, hay un género que se benefició, como vamos diciendo, más que otros, y este fue el anime japonés. Se podría decir que a raíz de su éxito en TV3, el género ganó muchísima popularidad en todo el estado y acabó en muchísimas canales autonómicos de por ahí, pues Canal Sur, Televisión de Galicia, etcétera. Estamos hablando de que en aquel momento se doblaba una barbaridad. O sea, en Barcelona había como cerca de 30 estudios de doblaje profesional. Y Wow. casi 50 estudios que podían dedicarse a tareas de producción de sonido, sonorización, doblaje y bueno, tratar un poco el sonido para dejarlo bien chulo, bien chulo. Más adelante, ya avanzamos un poquito, TV3 mantendría su apuesta con este género, con todo con esta industria del doblaje y crearía un canal dedicado a la juventud catalana que es el Trexixela.net, donde se pondrían todas esas series que hemos citado al principio de la sección y que bueno, durante los 90 y la primera década de los 2000 tuvimos una excelente infancia y adolescencia, pero que luego tuvo su cierre más adelante. Y bueno, ahora mismo la situación del doblaje catalán, como sabéis, bueno, está a flote, pero no está a salvo. Como ha cambiado el paradigma de ver las cosas, obviamente la televisión ya no tiene el tirón que tenía antes, las plataformas ahora tienen mucha más potencia, parece ser que algunas plataformas se empiezan a interesar por el doblaje en catalán, Disney Plus, por ejemplo, puso esta última de Raya, la puso ya también en catalán, se empiezan a hacer cosas, pero bueno, podríamos decir que la situación de doblaje ha cambiado mucho en los últimos 10 años, para peor, esperemos que cambie, porque como vamos diciendo, es uno de los elementos que más ha influenciado en nuestra generación y que más nos ha enseñado a hablar. Así que desde aquí, desde la Sabionda, animamos a que todo el mundo apoye el doblaje en catalán, Yes, claro aunque que esta sí. sección la he hecho en castellano, mal por mí, pero que todo el mundo apoye el doblaje en catalán, irónicamente. Sí. Pues ahora que dices Pero esto, bueno. ahora que dices esto, o sea, que dices esto, Ángel, también animamos a la gente que nos está escuchando en la radio que vaya a Spotify, Apple Podcast y todo esto y a YouTube a ver la entrevista que le hicimos a Masumi Mutsuda, que es un actor de doblaje que hace sobre Exactamente. todo doblaje en catalán, que le hicimos una entrevista en el capítulo número 12, especial Crepúsculo, que además es súper interesante y hablamos de esto con él y nos profundizamos muchísimo con esto, o sea que es súper interesante. Así que todo el mundo al capítulo 12 ya de la Sabionda para expandir más en este vídeo de YouTube. Venga. Anexa aquí, sí, mira, si me tenéis en cuadro, en este recuadro, podéis empezar a lanzar al capítulo. Cada ese. día más youtubers, cada día menos radiofónicos, pero No, jamás abandonaremos el formato de la radio. Y mucho menos a partir del día que celebramos la voz, por favor. Pues nada, Bueno. muchísimas gracias Ángel por esta cronología que nos has hecho de la historia del doblaje en este país. Qué guay. Una maravilla, la verdad. A vosotras, y a ver si podemos seguir eso, escuchando más cosas y más contenido en catalán.